Hola, en este video trataremos la diferencia fundamental práctica de lo que es un activo y un pasivo. Y nos haremos la siguiente pregunta para comenzar. ¿Qué debo hacer para ser rico? ¿O qué hacen los ricos para ser ricos? Regla número 1 y fundamental. Entender la diferencia y el concepto práctico real de lo que es un activo y lo que es un pasivo. La diferencia está en la mentalidad y la educación financiera. Después de este video, lo que quiero llegar a comprender, a entender claramente, es por qué los ricos pasan toda su vida adquiriendo activos y por qué los pobres y la clase media adquieren pasivos que piensan son activos. La definición práctica fundamental de un activo y un pasivo es la siguiente. Un activo pone dinero en nuestro bolsillo y un pasivo es aquel que saca dinero de nuestro bolsillo. Es una definición práctica, como les digo, sencilla, que nos da Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre, que invito nuevamente a que lo lean. Y repito que para mí es la base de la educación financiera. ¿Qué es un activo? Para entender con mayor claridad lo que es un activo debemos de entender el patrón de flujo de efectivo de un activo. En el lado derecho observamos dos cuadros. Uno que dice ingresos y gastos. Este cuadro es lo que se conoce como una declaración de ingreso o también llamado un estado de pérdidas y ganancias. Toda persona tiene ingresos y tiene gastos. Un ingreso puede ser nuestro sueldo, que recibimos un salario a fin de mes, y nuestros gastos diversos de alimentación, vivienda, movilidad como son los pasajes, salidas, etcétera. Pero en sí todas las personas tenemos ingresos y gastos y este cuadro es eso, lo que representa los ingresos y gastos de una persona común. El cuadro de abajo que observamos con las palabras activos y pasivos es lo que se conoce como una hoja de balance. Ahora, no todas las personas tenemos activos y pasivos en todos los momentos de nuestra vida. Generalmente vamos a llegar a tener siempre activos y pasivos. Un activo es aquel que nos da ingresos. Como bien lo hemos dicho, los activos ponen dinero en tu bolsillo. Tenemos que entender que un activo es aquel que nos genera un ingreso. Por ejemplo, una empresa, un negocio. Si montamos quizá un restaurante que nos da un ingreso, que genera ganancias, y a la vez recibimos un salario. Entonces, aparte de nuestro salario, estamos recibiendo un ingreso más que sale de nuestro negocio. Entonces, ese negocio es un activo real, ¿no? Si ponemos en alquiler una casa y recibimos otro ingreso, pues nos está generando un mayor flujo de dinero, nos está generando ingreso. Y esa es la forma más sencilla, más práctica de entender que en realidad lo que tenemos es un activo, porque nos está originando ingresos adicionales. Nos está originando lo que se conoce como ingresos pasivos. Ingreso pasivo es aquel que nos genera un flujo de dinero, un flujo de efectivo, sin que nosotros tengamos que estar ahí presente siempre o que no requiere de nuestro esfuerzo físico, como poner en alquiler una casa, por ejemplo, ¿no? Como montar un negocio y tener personas que trabajan en ese negocio para nosotros, entonces nos va a estar originando ingresos que son los ingresos pasivos justamente. Bien, entonces esto es la razón por la que los ricos pasan su vida construyendo activos. La gente rica pasa su vida buscando negocios, teniendo casas de alquiler, condominios, y todos estos activos van a generar mayores ingresos cada vez más en la vida de una persona. Entonces, reconozcamos que un activo es aquel que pone dinero en tu bolsillo y es la definición más práctica, más sencilla que puede haber. Y bueno, tenemos que entender la importancia de lo que es la educación financiera.
para entender estos conceptos básicos y sencillos. Ahora, ¿cuál es el patrón de flujo de efectivo de un pasivo? Un pasivo es aquel que saca dinero de nuestro bolsillo. Como vemos aquí nuevamente en el estado de pérdidas y ganancias, en la hoja de balance, el dinero ahora fluye del cuadro que son los pasivos y va al cuadro que son gastos. Y luego sale, ¿no? A diferencia de como estábamos viendo los activos, que sale del cuadro activos en un flujo de dinero y llega a ingresos. Entonces, y esos ingresos ya vemos nosotros cómo lo gastamos, ¿no? Pero en lo que son pasivos, el flujo de dinero sale de los pasivos, llega al cuadro gastos y se pierde. Entonces, eso es lo que es un pasivo. Saca dinero de tu bolsillo. Los pasivos generan gastos pasivos, así como hay ingresos pasivos, hay gastos pasivos. Entonces, ¿qué cosas son pasivos? Por ejemplo, cuando nos suscribimos a una revista por un pago mensual, bueno, estamos dependiendo de qué sea la revista, pero es un gasto, en forma general, es un gasto mensual fijo. Es un gasto que nos van a descontar mensualmente. Es un pasivo. O también puede ser una tarjeta de crédito que nos genera también un mantenimiento, una membresía que nos genera un gasto mensual fijo. Cuando adquirimos a crédito cosas como un automóvil, como artefactos, como una casa, nos generan un gasto pasivo. Mensualmente tenemos que sacar dinero de nuestro bolsillo para pagar estos pasivos. Entonces, nos sirve entender esto porque generalmente las personas pobres y de clase media pasan su vida adquiriendo pasivos. Lo peor de todo es que adquieren pasivos pensando que son activos. Cuando adquirimos un auto, una casa, nos va a originar un gasto mensual. No digo que no necesitamos estas cosas, todo el mundo las necesitamos, pero tenemos que tener claro en nuestra mente que no son activos, sino que son pasivos. Y esa diferencia marca la forma de ver las cosas y va a marcar lo que es el flujo efectivo de nuestro dinero. Los ricos tienen activos que pagan sus pasivos. Los ingresos pasivos son más grandes que sus gastos pasivos. Si entendemos qué es un activo y qué es un pasivo de forma práctica, de forma real, entendemos que lo que necesitamos son más que todo activos en vez de pasivos. Hacer que nuestros activos nos generen más ingresos. Y aún así, ¿qué hacen las personas ricas? Tienen más activos para pagar los pasivos que tienen, que son grandes. Pero como tienen mayor cantidad de activos, pues pueden también tener mayor cantidad de pasivos. Y siempre sus activos son mucho más grandes que sus pasivos. Bien, si entendimos ya lo que es el flujo de efectivo de un activo, que fluye dinero de un activo a nuestros ingresos, y un pasivo que del cuadro pasivos va al cuadro de gastos y el dinero se pierde. Bien, un ejemplo práctico, claro, es lo de una casa, ¿no? ¿Mi casa es un activo o es un pasivo? Tenemos que entender, como dije, que los pasivos, está bien que tratemos de evitarlos, pero hay pasivos que no se pueden evitar, como es una casa, como es un automóvil, creo yo también que es necesario. Pero tenemos que tener en claro en nuestra mente que son pasivos. Todas las personas, sean ricas o pobres, quieren y necesitan una buena casa para vivir. Todos necesitamos una casa. Todos necesitamos vivir bien. Pero los ricos entienden que su casa es su mayor pasivo, es su mayor gasto. Los ricos tienen una muy buena casa, pero reconocen, tienen claro en su mente que es su mayor gasto. Por lo tanto, necesitan activos que pagan esos pasivos. Entonces, esa diferencia de ver las cosas marca la diferencia. Los pobres y la clase media piensan que su casa es un activo y es su mayor inversión, porque es lo que todo mundo nos dice, ¿no? Invierte en tu casa, es tu mayor activo, es tu mayor inversión, pero en realidad, ¿qué es? Es un gasto, es un pasivo, porque si nosotros adquirimos una casa y, bueno, adquirimos una hipoteca, nos va a generar un gasto pasivo.
Si adquirimos esta casa para vivir nosotros, no va a originar más que un gasto mensual. Y con esta definición que tenemos de activo y pasivo, ¿qué vendría a ser? Es un pasivo, porque va a sacar dinero de nuestro bolsillo. Si nosotros adquiriéramos una casa para alquilarla y nuestro alquiler supera el gasto mensual y tenemos una diferencia, un flujo de efectivo positivo, ahí es donde esta casa se convierte ya en un activo. O sea, depende del punto de vista y depende de cómo hagamos funcionar esto que adquirimos. Como dije en un principio, los pasivos tratemos de evitarlos, pero hay pasivos que no se pueden evitar y que son necesarios para vivir. Pero tengamos en claro en nuestra mente qué son activos y qué son pasivos, y no adquiramos pasivos pensando que son activos. El punto de vista marca la diferencia. Tu mente marca la diferencia. Tienes que tener en claro, muy en claro, esos conceptos. Entonces, ¿qué debo hacer para ser rico? Tener una mente de rico, una mente millonaria, y tener una sólida educación financiera justamente para entender estas pequeñas diferencias que en mediano o largo plazo van a ser algo grande en tu vida. Porque tu mente va a ir a la búsqueda de activos reales. Entender la diferencia real entre un activo y un pasivo es fundamental. ¿Qué hacen los ricos? Pasar la vida construyendo activos, y eso es lo que debemos hacer. Como ya entendemos la diferencia real, práctica de lo que es un activo y un pasivo, ahora sí, busquemos activos reales que paguen los pasivos que tenemos. Si queremos una casa buena, una casa grande, pues está bien, tengámoslo. Uno tiene que tener lo que quiere y lo que disfruta en la vida, pero adquiramos activos que paguen ese pasivo y que paguen nuestros gastos y que en algún momento nos permitan vivir sin un salario, que no dependamos del salario. Conocer y entender mi estado de pérdidas y ganancias. Tenemos que tener en claro cuáles son nuestros ingresos, cómo nos ingresa dinero y cómo sale el dinero también de nuestros bolsillos. ¿Qué es lo que nos hace gastar dinero? Cómo entra y cómo sale nuestro dinero es fundamental. Conocer y entender nuestra hoja de balance. Saber si en realidad lo que tenemos son activos o pasivos para poder organizar nuestra vida y procurar siempre que el cuadro activo sea más grande que el cuadro pasivos. Cuando esto es al revés, pues, ¿qué pasa? Que nuestros gastos van a crecer más que nuestros ingresos y vamos a depender mucho de un salario y nos vamos a hacer dependientes de un empleo, que es lo que tenemos que evitar cada día más para lograr nuestra libertad financiera. Los activos siempre deben crecer más que los pasivos. Bien, espero que este video te haya gustado, te haya agradado y que te haya servido sobre todo. Gracias.